Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo Sin Pauta aquí por las pantallas de UCSC Televisión. En esta ocasión abordaremos un tema que aqueja bastante a los jóvenes. Abordaremos el endeudamiento juvenil, algo que según las cifras entregadas por el Banco Central y también el INJUV, alrededor del 52-53% aproximadamente de los jóvenes están endeudados en nuestro país. Cifras alarmantes y para comprenderlas estaremos conversando en estos instantes junto a José Arias. José, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Ignacio? José, déjeme contarles que José es docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de nuestra universidad y además especialista en finanzas. Y por lo mismo, José, déjame preguntarte, ¿a qué se debe que los jóvenes estén tan endeudados en nuestro país? Mira, las razones desde el punto de vista económico y financiero y bastante lógico, uno podría decir, radican básicamente en una fuerte campaña que realizan las casas comerciales, principalmente en capturar a los jóvenes a partir de la edad de 19 años, 20 años. Entonces se produce una lógica en la evolución del endeudamiento de los jóvenes. Parten en una edad temprana de 18, 19 años, con acceso a tarjetas de crédito en casas comerciales. Todos sabemos que no es muy difícil acceder a ellas en el primer año de universidad. Para luego, una vez que ya son capturados, por así decirlo, por las casas comerciales, pasan a tener acceso ya a las cuentas corrientes con la entidad bancaria. Entonces, el endeudamiento comienza por casas comerciales, luego deuda bancaria. Ahora, las razones de por qué ellos se sienten tentados a acceder a ese endeudamiento son varias. O sea, si lo miramos desde el alumnado que tenemos nosotros en nuestra universidad, donde provienen de los quintiles socioeconómicos más bajos, entonces ellos podrían acceder primero para satisfacer sus necesidades básicas, por así decirlo, vestuario, suplir necesidades de alimentación, o derechamente para poder acceder, no sé, a ¿Algún chicha, algún lujito? Algún lujo para ver algo, mejorar la apariencia, etcétera. Claro. Bueno, la verdad alarma bastante desde el 2007 que el INJUV está realizando una encuesta en la que las cifras eran similares. Hasta la fecha no se han hecho mayores soluciones. ¿Qué crees tú que está ocurriendo respecto a eso también? No, a ver, las soluciones que se han hecho han ido básicamente en mejorar el sistema financiero, pero en disminuir el endeudamiento de las personas o de los jóvenes yo no he visto ninguna medida al respecto. O sea, las medidas han ido, claro, como te mencionaba, básicamente para mejorar la estabilidad del sistema financiero, como por ejemplo evitar todo este tema de las ventas atadas, el CERNAC financiero, bueno, y otras medidas que se han visto también. Ahora, quizá una medida que ayudó fue sacar del DICOM a gran parte del gran perdonazo que se hizo el año pasado, alrededor, donde se sacó gran parte de la gente que estaba en DICOM. Y eso, lo más probable es que hayan habido gran cantidad de universitarios que aún están siendo estudiantes o que han salido y que ahora vuelven a tener acceso nuevamente al crédito. Y es bastante complicado este tema porque jóvenes que recién, o sea, todavía ni siquiera han finalizado sus estudios superiores ya están endeudados. Es un cuento que la verdad es bastante alarmante y sobre todo lo otro que me dices, que no han habido políticas para solucionar este problema, sino para mejorar quizás las condiciones del endeudamiento. Claro, o sea, a ver, ahora que recuerdo y ya asociando un poco más el tema, a ver, con las lecciones que dejó la Polar en el año 2011, donde ellos no tenían una cartera de clientes muy riesgosos y no provisionaban por esa mayor cuantía, yo creo que habría que analizar, eso sería motivo de una investigación, ver cómo han evolucionado las políticas de crédito y las políticas de provisiones en el manejo del riesgo de la cartera que tengan cada entidad comercial. Ahora, claramente, que las casas comerciales fomenten el crédito a universitarios, a jóvenes, hace que su cartera de clientes sea más riesgosa. O sea, y eso, de manera indirecta, sí afectaría en cierta medida a la empresa. O sea, es que mirando las reglas del juego, obviamente a las empresas comerciales les sirve que hayan clientes, sobre todo clientes de, entre comillas, fáciles de convencer a que consuman como son los jóvenes, pero tampoco hay una cultura de cómo saber administrar quizás los recursos. Exacto. Y tampoco, quizás no hay entes que tampoco regulen cuánto se pueden endeudar un joven. Claro, o sea, la apuesta que hacen las casas comerciales, que es dar crédito al inicio a una edad temprana a los jóvenes y luego los bancos, es poder capturar a sus potenciales clientes. Clientes que una vez terminado su carrera universitaria ya van a ser profesionales y que se proyecta un buen pasar a futuro.
Ahora, es cierto que en la población existe una escasa educación en temas financieros. Se puede observar tanto a nivel de endeudamiento de los jóvenes como también en el sistema de pensiones. O sea, ahora en el último tiempo ha estado en boga todo el tema del sistema de pensiones. O sea, es muy poco la educación que tiene la gente, los jóvenes, sobre endeudamiento, sobre finanzas personales, por ejemplo, y asociado al tema de pensiones, beneficios, etcétera. Y es bastante contradictorio también si pensamos que las familias desde que comienzan a formarse ya están asociadas a los temas crediticios, sobre todo en Chile. Es muy raro encontrar una familia que no esté Claro. con una deuda con alguna casa comercial o con algún banco, pero no existe una cultura como de cómo saber administrar bien las finanzas, cuánto endeudarse, cuánto no. No, claro, eso es evidente. De hecho, tú lo mencionas, el dato, por ejemplo, en la encuesta, aquí tengo la encuesta financiera de hogares que realiza el Banco Central para el año 2012, entre el año 2011 y 2012, señala que, como tú lo dices, el 68% de los hogares chilenos presenta algún tipo de deuda, ya sea financiera o con una entidad comercial, lo cual representó un aumento de 3 puntos base respecto al año 2007. Ahora, claro, existe una poca cultura o educación en términos financieros, pero yo creo que hay que ser un poco más un poco más responsable al momento de contraer deuda. O sea, uno tiene que proyectar de manera personal o en términos de los ingresos del hogar, proyectar los ingresos más que tengan mayor certeza en un año, 2 años, en el corto plazo, y luego ver cuánto yo soporto de la cuota que yo pague, por ejemplo, el monto que yo destino a pagar deuda, cuánto representa del ingreso total de los hogares. Por ejemplo, esta misma encuesta que yo te mencionaba señala que el monto de las deudas que tienen los hogares representa un 75% del ingreso anual de una familia. O sea, una cifra súper disparada. Claro, entonces, ahí es que, de hecho, los bancos así lo señalan. Por ejemplo, cuando tú quieres acceder a un crédito hipotecario, en términos generales, los bancos te piden que el dividendo que tú pagues no exceda un 25 o un 30% de la renta de la persona que está accediendo al crédito. Entonces yo creo que ahí habría que ser un poco más responsable por parte de la familia y en términos personales. ¿Cuánto es lo recomendable que es, o lo que yo siendo joven, aún no titulado o no con un trabajo estable, podría gastar de mis ingresos mensuales? Claro, eso es bastante incierto porque va a depender en realidad de los ingresos que tenga cada universitario. Por ejemplo, hay universitarios que tienen distinta situación económica en términos familiares. Claro, o pensando quizás más en el porcentaje de cuánto de los ingresos destinar quizás a un endeudamiento, cuánto destinar para el quehacer diario. Claro, no, yo creo que lo ideal, en promedio deberían dar un 50% del ingreso cierto que yo tenga, máximo un 50% a deuda bancaria. Pero ojo que yo más que mirarlo en términos del ingreso, lo que yo haría sería lo siguiente. O sea, a ver, tengo mi ingreso y lo primero que veo es, este es mi ingreso mensual. Tengo que pagar mis primeras necesidades básicas, ya sea mi pensión, cuando yo vivo, o gastos operacionales que se llama, no sé, alimentación, pasaje, etcétera. Descontados esos ingresos, esos gastos, perdón, yo vería con cuánto es mi excedente, por así llamarlo. Y en base a ese excedente yo vería con cuánto yo podría destinar a pagar deuda con alguna casa comercial, etcétera. Claro, o sea, pensando quizás en el joven destinar la plata a los pasajes, un poquito al carrete también, la pensión, como decías tú, y quizás algún gustito de repente darse, Claro. Y no más del 50% en deuda. Lo ideal es que no llegue a fin de mes con necesidades financieras, hablar de llegar con un poco, claro. ¿Ocurre que se destine esa cantidad a las deudas, no? No sé, yo creo que depende, como te mencionaba. Hay gente que puede destinar más, gente que es más consumista que otra, que tiene otras necesidades. Es variable, yo creo, no podría dar una cifra exacta. Y analizando quizás un poco, porque es bastante negativo el hecho de no estar ni siquiera con un trabajo estable y ya estar endeudado, Claro. y quizás en DICOM. ¿Cuáles son los problemas, los principales problemas que podrían acarrear el recién titulado que presenta deudas con casas comerciales o con entidades bancarias? Claro, o sea, los problemas que podría presentar el recién titulado, recién egresado, que ya viene con deuda en el sistema, más que viene con registro en DICOM, son varios. Por ejemplo, por un lado, estando en DICOM le va a complicar el acceso a algún trabajo. Tú sabes que cuando tú postulas,
a veces en ciertas ocasiones te piden estar, por ejemplo, si tú postulas a un banco, lo ideal es que no esté en DICOM. Eso por un lado. Ahora lo otro también, que yo me titule y ya traiga unas obligaciones financieras, te genera un estrés adicional, una presión adicional para poder lograr alcanzar un trabajo. Porque ya salgo del trabajo y tengo por un lado mi deuda para pagar la universidad, Claro. y además tengo deuda con el sistema bancario. ¿Y cómo poder hacer entonces o quizás ya pensando en la gente que quizás nos puede estar mirando en estos momentos en la casa, cómo puede hacerlo si es que presenta una deuda para empezar a solucionar este problema? Ya, las alternativas que ofrece el sistema financiero, en realidad, una vez que tú accedes a un trabajo, ya sea por un plazo definido o un plazo indefinido, es poder acceder, conversar con el ejecutivo bancario, lo que se llaman las compras de cartera. Es decir, tratar de reunir todas las deudas que tenga el joven, ya sea, por ejemplo, una casa comercial X, más la tarjeta de crédito Y, más la línea de crédito que tengan, tratar de juntar toda esa deuda en una sola cuota y a largo plazo. ¿Te fijas? Entonces tú de esa manera te saneas financieramente, sales del DICOM y quedas con una sola deuda, y que tratar de que esa cuota que tú vas a pagar sea más baja a la sumatoria de todos los otros pagos mínimos, por así decirlo, que uno hace con la tarjeta, que en realidad no amortiza la deuda. ¿Y eso puede acceder cualquier estudiante, cualquier persona? No, eso en las entidades bancarias requieren que tú seas, bueno, primero ser cliente del banco y luego ya tener una renta. Claro, porque si nos ponemos a pensar, quizás no todos los estudiantes, Claro. quizás ni siquiera de la Universidad Católica, son clientes de algún banco. Es bien difícil eso. ¿Cómo hacerlo? Quizás si me endeudo con una empresa X del retail común, no sé, va a los 200.000 pesos, y querer solucionar ese tema Claro. para que no me traiga perjuicios Claro. a futuro. Bueno, en ese sentido, las empresas de retail son bastante, entre comillas, flexibles, porque te dan una variedad de oportunidades para que tú repactes. O sea, primero te llaman, tú esperan un cierto periodo de tiempo antes de antes de castigarte, y después de castigarte te envían a cartera vencida. Entonces, hay hartas oportunidades donde tú puedes ir repactando. Ahora, en algunas ocasiones te piden un abono al inicio y en otras no es necesario. Ahora, siempre va a requerir de disponer de una cantidad de dinero para poder iniciar el prepago. Claro. Y quizás los que por ahí se estén haciendo los locos con la Claro. deuda, ¿cuánto tiempo pueden esperar para no estar o aparecer en el DICOM? También depende de la deuda que tengan con qué institución. Por ejemplo, en los bancos, si no me equivoco, informan todos los martes, informan a DICOM si tú tienes algún atraso de 15 días. ¿Te fijas? En el caso de las empresas de retail esperan un plazo mayor. Entonces eso depende de la entidad comercial. Por ejemplo, el Crédito Forum también esperan otro periodo de tiempo antes de informar a DICOM que tú ya presentas alguna deuda pendiente. ¿Y eso se puede consultar? Yo Sí. ¿Puedo consultar cuánto tiempo va a pasar de una deuda? Sí, son políticas de crédito de cada institución. Tú le puedes consultar a tu ejecutiva bancaria o la misma casa comercial. Porque, como te digo, cada una tiene su propia política de crédito. Y ahora pongámonos en el otro caso. Yo soy estudiante o estoy recién ingresando al mundo laboral, quizás con un trabajo de medio tiempo, un trabajo de tiempo completo, y quiero empezar a destinar mi dinero o quizás invertirlo, ahorrarlo. ¿Cuál es la mejor o la que tú crees que podría ser la mejor forma de ocupar este dinero? Mira, en ese sentido, como nuevamente hablar del sistema financiero, dicho sea de paso, Chile presenta uno de los mayores crecimientos o solidez, mercado de capitales más desarrollados dentro de Latinoamérica. ¿Ya? Por dar una cifra que se me viene a la memoria, dado que es mi área de expertise, la capitalización de la bolsa de comercio, de mercado de capitales, en relación al PIB, en el caso chileno, es similar al mercado de Estados Unidos, el único país dentro de la región. Pero bueno, como tú me decías, mira, cualquier joven que ya tenga contraída una cuenta corriente, por decir, es variada la oferta que el mismo ejecutivo de cuenta te ofrece para inversiones, que van desde depósito a plazo, fondos mutuos, compra de acciones, etcétera. De hecho, esas compras tú las puedes hacer directamente por internet. O sea, ¿tú recomiendas de alguna manera comprar acciones o meter el dinero en los fondos mutuos? Sí, por supuesto. Pero ojo que la decisión de tomar un depósito a plazo o tomar algo de renta variable como es fondo mutuo o acciones va a depender
preferencias por riesgo, grado de aversión que tenga cada persona. Por ejemplo, yo puedo ser más adverso al riesgo, entonces yo prefiero tener la plata segura en un depósito a plazo. Pero alguien puede ser más propenso al riesgo, entonces esa persona que es propensa al riesgo prefiere ganar un poquito más con un riesgo adicional y puede preferir invertir en acciones o en fondos mutuos. Ahora, ¿en qué acciones? Eso ya va a depender de las condiciones del mercado, ¿ya? Porque las acciones, la rentabilidad de las acciones, como la categoría del instrumento lo dice, son renta variable. Entonces el precio de la acción varía día a día. Y en otras palabras, los precios reaccionan a expectativas, entonces va a depender del momento en que se encuentre la economía para poder recomendar una acción u otra. Claro. Sin lugar a dudas es lo que aspirarían todos los profesionales, los futuros profesionales, ¿cierto? Invertir ese dinero ahí. Pero no es quizás lo que se da comúnmente o en la mayoría de los casos. Tú personalmente, ¿cuál crees que va a ser el futuro de este tema en cuanto a cómo va a ir evolucionando la tasa de endeudamiento de los jóvenes? Bueno, mira, mirando las proyecciones que se hacen, ya sea para el país, en el sentido de que se proyecta un crecimiento económico, se proyecta también disminución en el desempleo, eso permite ser optimista en cuanto a la situación que tengan los jóvenes. Pero por otro lado también está el tema de la demanda que tengan sus carreras, también, que también es un tema complicado. Yo soy más optimista y creo que lo anterior, sumado a una educación o mayor responsabilidad por parte de los jóvenes, debería eso irse solucionando en el mediano plazo. Que sería importante también que algunas entidades, como así lo están haciendo, la Superintendencia de Pensiones, por ejemplo, que ya está iniciando campañas para fomentar la educación en lo relacionado al sistema de pensiones. Que es lo más importante en el fondo. Claro, sería también importante esperar por alguna otra entidad educación en cuanto al endeudamiento financiero, alternativas de inversión, etcétera. José, para terminar, ¿dónde podrían recurrir nuestros televidentes para revisar o alguna página web donde poder informarse mayor y profundizar en este tema? Si quieren información respecto al endeudamiento que ellos pueden presentar, cómo ha sido la evolución, etcétera, está la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. También en el mismo sentido pueden consultar el Banco Central o Superintendencia. Y si se quieren interiorizar para aprender y conocer todas las alternativas de inversión, etcétera, pueden acceder a la página de la Bolsa de Comercio de Santiago, que es bastante didáctica y bien accesible, y entregarte información al respecto. Perfecto, José. Te agradezco mucho. Bueno, y con esta conversación, analizando hoy el endeudamiento juvenil, comenzamos ya a despedirnos. Por supuesto, agradecemos su sintonía y nos despedimos de este Sin Pauta. Que estén muy bien. Chao, chao.